Hola, soy Roger Llorens y en este vídeo te voy a enseñar cómo pasar de ser un canal cualquiera a ser considerado un youtuber de verdad. Te voy a poner sobre la mesa una estrategia de éxito que te puede llevar a lo más alto y además te voy a explicar cómo lo hago, qué herramientas utilizo, cuál es mi paso a paso, qué plantillas uso y cómo con toda esa información convertir ese canal o esa estrategia en un proyecto ganador. Si sigues mi canal sabrás que tengo otro vídeo con 10 consejos para empezar en YouTube paso a paso. Así que si todavía no lo has visto te recomiendo que te lo mires antes de empezar con la estrategia, porque aquí vamos a entrar a fondo en cómo empezar a descubrir palabras clave, cómo posicionarlas, cómo robarle tráfico a tu competencia y cómo hacer de todo eso una estrategia ganadora. Te dejo aquí mismo el vídeo para que puedas mirarlo antes de pasar a esta segunda fase. ¿Preparado? Abre un Excel y empieza a pensar en quiénes son tus verdaderos competidores, porque vamos a por ellos. Y de este modo verás cómo tu canal pasa del anonimato o de ser uno más a convertir tu persona o tu proyecto en el eje de masas y por lo tanto considerarte a medio plazo un verdadero youtuber. Por tanto, para convertirte en ese youtuber de éxito que quieres ser, necesitas dos cosas. La primera, un análisis exhaustivo y detallado, a la vez que actualizado, de tus competidores. Y dos, una estrategia bien trazada como la que te voy a enseñar en este vídeo. ¿Tienes ese Excel abierto? Bien, porque no espero más. Empezamos. Lo primero que tienes que hacer es abrir semrush.com. Aquí vamos a hacer un análisis de cómo se están posicionando tus principales competidores. Una vez ya tengas en mente una lista de competidores, bastará con que pongas en su buscador, por ejemplo, voy a poner un blog de marketing online como el de Vilma, que como ves empieza a sacar información interesante. Nos dice el número de visitas mensuales que capta a través de Google, cómo ha ido su evolución en el tiempo, cuántas palabras clave posiciona. Todo esto lo puedes ver más a fondo en la pestaña de posiciones dentro del submenú de orgánico. Una vez aquí, empieza la fiesta, porque aquí vas a poder ver todas aquellas palabras clave que le traen, en este caso al blog de Vilma, tráfico desde Google. Deberías ir a exportar estos datos para empezar a trabajarlos bien y a filtrarlos y a maquillarlos con Excel. He de decirte que esta herramienta no es gratuita, pero la puedes utilizar para el propósito que queremos. Tienes dos opciones. En la versión gratuita tendrás hasta 10 posiciones analizadas, las 10 superiores. El resto se te quedará oculto. Es una forma menos contundente de empezar a hacer tu plan de contenidos para los vídeos, pero que te puede servir si vas a empezar poco a poco. Puedes analizar muchos blogs, tantos como quieras, y ir apuntando esas 10 primeras posiciones o ir exportando esas 10 primeras posiciones para analizar qué nichos puedes ir encontrando. Otra opción que veo mucho más interesante es que te hagas con la herramienta, que pagues un mes, pagas esos 60 euros que vale aproximadamente un mes y la aprovechas a fondo, a full. Empiezas a poner blogs constantemente, cada uno de los blogs que veas o webs que sean parte de tu competencia, ponlos, analízalos y exporta. Y durante un mes haces un trabajo a fondo de análisis de tu competencia para hacer un plan de contenidos que te pueda durar tranquilamente un año o 2 años, dependiendo de tu sector, si tiene más o menos cambios. Si eres cocinero seguramente te servirá para mucho tiempo. Si eres diseñadora, exceptuando tendencias de última hora, también te servirá para analizar cómo han llegado hasta donde están ahora los blogs que son tu competencia. Es decir que vale la pena invertir 60 euros y poder acceder a la herramienta para descargarse todo tipo de información. Ahora, el siguiente paso es exportar esta información. Lo haré para este blog igual que lo hago para el resto de blogs que yo voy a analizar. Una vez hayas exportado a Excel todos aquellos informes de tus competidores, tendrás Excel de este tipo. Bien, aquí el primer paso que te recomiendo es que empieces a filtrar entre aquello que te va a interesar y lo que no. Por ejemplo, posición previa no nos interesa, el CPC no nos interesa, el porcentaje de tráfico que captan tampoco, y de hecho aquí hasta el final son datos que pueden ser útiles para otro tipo de análisis, pero para el que hoy vamos a mirar, no. Con esta información es más que suficiente. Keyword, posición que ocupa el artículo en cuestión y número de búsquedas mensuales que tiene esa keyword en google.es. Bien, aquí es momento de empezar a categorizar, porque tenemos un listado muy grande
de palabras clave. En concreto, Luis María Villanueva, que es el blog que estamos viendo, tiene 777 palabras clave posicionadas entre las 20 primeras posiciones de Google. Por lo tanto, nos podemos volver locos si, como yo, analizáis a muchos competidores. Es por eso que os recomiendo que cada palabra clave la vayáis categorizando. Es decir, cómo conseguir seguidores en Twitter sería una categoría próxima a social media. AdWords sería una categoría de AdWords o publicidad de pago, etc. ¿Cómo ganar seguidores en Twitter? Social media, newsletter, email marketing. ¿De acuerdo? Cada keyword debería ir asignada a una categoría porque luego veréis qué uso le doy a esta clasificación. De todos modos, os recomiendo que todos estos datos os los ordenéis de otro modo. Los seleccionamos y vamos a ordenarlos por URL, ¿de acuerdo? Mucho más interesante que no por el peso que tengan cada una de las palabras clave. Porque aquí lo que vamos a ver es que, por ejemplo, en un vistazo rápido, sin saber lo que iba a salir, ya veo que crear un blog es un artículo que Luis María Villanueva tiene muy bien posicionado porque el mismo artículo activa todas estas palabras clave en Google y se posiciona en estas posiciones para todas ellas. Y vemos que hay muchas combinaciones, desde cómo crear un blog, cómo hacer un blog, crear blog WordPress, cómo hacer un blog paso a paso. Son variantes específicas que van a enriquecer vuestra estrategia de keywords para así posicionar mejor vuestros vídeos. De este modo os va a quedar un Excel como el que tengo aquí preparado que yo ya he hecho. ¿Veis? Aquí tengo todos aquellos competidores que he ido analizando, Marketing and Web, de Miguel Florido, José Pachín, Vilma Núñez, que os lo he enseñado antes, Cuenta de Fiebre, Inbound Cycle, etcétera, etcétera. Tengo muchos vídeos, perdón, muchos competidores. Aquí pues tengo más de 50, de hecho más de 100 blogs que he analizado a fondo para hacer mi estrategia de contenidos para YouTube. Una vez he juntado todos esos blogs y he filtrado todas esas listas, me queda algo caótico, es decir, todas las palabras clave con la categoría, la temática que he añadido y el artículo en cuestión que lo posiciona para todos esos blogs que, ya os digo, en mi caso son más de 100. Bien, aquí he cogido ya solo los de Inbound Marketing, que es una temática que he marcado. En ese caso tengo esta lista. A partir de que ya los tengo categorizados, los separo por pestañas y paso de esta vista bastante todavía poco filtrada, es decir, aquí tengo en total 125 palabras clave que sirven para hacer artículos o vídeos, en este caso de Inbound Marketing. Pasaría a un siguiente paso que es esa misma categoría, la he dejado aquí a medias para que veáis cómo es el proceso. En este caso lo que hago es separar ya esas palabras clave por temas específicos, es decir, SEO, posicionamiento en Google, forma parte de una categoría de un hilo argumental alrededor del SEO. Análisis SEO es otro. ¿Qué es SEO? Es otro. Curso de SEO es otro. Son vídeos potenciales que puedo hacer alrededor de los cuales puedo seguir analizando qué palabras clave me interesan posicionar y no solo cursos SEO, sino qué otras búsquedas hacen los usuarios que me pueden servir para en un mismo vídeo agruparlas. De este modo tendríamos al final una plantilla o una pestaña como esta, en que y así he agrupado todas esas búsquedas en Google específicamente por vídeos. Es decir, yo hablaré de cómo conseguir seguidores en Twitter como han hecho el resto de competidores que tengo aquí. Y ya he agrupado todo esto que es al final una misma temática tratada en varios artículos que me sirve para ordenar ideas. Cómo conseguir seguidores en Twitter y todas estas variantes es una temática más precisa que no social media y que no Twitter, sino que ya es a otro nivel, llegamos a un tercer nivel de profundidad en la especificidad de esa temática. Comprar seguidores en Twitter es otro nivel. Twitter Analytics, otro tema. Son temáticas, Twitter Ads, son temáticas distintas de las que se puede hacer una estrategia alrededor de la misma, porque si os fijáis, la mayoría tienen muchas búsquedas primarias en la keyword principal. A partir de ahí podemos ir segmentando y siendo más específicos, llegando a todas aquellas que no tienen tantas búsquedas, pero que nos pueden servir para crear más contenidos. Finalmente tendréis una pestaña así, como la que tengo en Keywords, en que ya lo he categorizado todo y no solo eso, sino que he ido un paso más allá. Y es que tengo, si seguimos con cómo conseguir seguidores en Twitter,
he agrupado todas aquellas palabras clave que antes veíamos en la otra pestaña y las he ido distribuyendo, asignando unos títulos que me servirán. Cada uno de estos títulos son vídeos que puedo hacer y que tengo bastante claro que puedo hacer. Puede variar el título o el enfoque, o si en vez de 25 ejemplos al final sean 30 o sean 15, da igual, pero ya tengo una idea de cómo voy a enfocar ese vídeo. Al final no es otra cosa que agrupar aquellas búsquedas que se puedan parecer, como ganar seguidores en Twitter y páginas para ganar seguidores en Twitter, las he juntado como palabras clave que voy a atacar en ese vídeo, que voy a tratar de posicionar para hacer 25 ejemplos de bloggers para ganar seguidores. Cómo conseguir seguidores en Twitter automáticamente y trucos para conseguir seguidores en Twitter es susceptible de ser otro vídeo y por tanto he planteado 3 trucos para conseguir seguidores en Twitter automáticamente. Bien, de este modo clasifico todo aquel listado de palabras clave que en su momento fueron una barbaridad. En total pues tenía en el origen 5.600 palabras clave. Bien, pues de esas las he categorizado todas y he pasado por estas fases que os he enseñado hasta este nivel de profundidad. Así podéis ir jugando y distribuyendo todas aquellas palabras clave por las que vuestros competidores se posicionan y creando títulos que os sirvan para hacer vuestro calendario editorial. Un punto en el que también quiero remarcar y que os será muy interesante es este de aquí. Si os habéis fijado, tengo un sistema cromático para diferenciar los títulos y las palabras clave. No es por un tema visual puramente, va más allá. Yo lo que intento con esto es ponerme en la mente de mi usuario objetivo o de el usuario que va a ver ese vídeo, en el sentido de que qué es, o definición, por ejemplo, qué es real-time bidding, me va a mostrar que detrás hay un usuario que ve ese vídeo que tiene pocos conocimientos, que está empezando su ciclo de maduración de la información, su ciclo informativo está en una fase prematura y por lo tanto mi vocabulario tiene que ser bastante superficial y la forma de encararlo tiene que ir dirigida a alguien que no entiende todavía demasiado de esa materia. De ese modo podríamos pasar a algo como cómo hacer, cómo crear, cómo hacer una campaña de real-time bidding, cómo empezar. En ese sentido ya el usuario sabe lo que es y quiere empezar a aplicarlo, es decir, que está en una segunda fase de maduración de la información. Pasado ese momento, ese punto del ciclo, ya entraríamos en ejemplos, errores, consejos, ¿de acuerdo? Ya mostrarían que esa persona no solo ya sabe cómo implementarla, sino que quiere ir más allá y ver realmente a la práctica cómo se hace, qué errores ha cometido la gente, otros profesionales, otras empresas, consejos que le puedan dar otros expertos. Así encararé ese vídeo de una forma más técnica que le pueda servir a lo que realmente busca. Me sirve mucho esto para categorizar de este modo la profundidad con la que trato cada tema. Así que pongámonos más en la mentalidad del usuario que nos tiene que ver y no tanto hablemos de lo que queremos hablar. Tendremos que hablar de lo que la gente quiera ver o le interese o necesite información, y además en el tono que necesitan que transmitamos esa información. No podemos hacerlo en otro registro porque estaríamos ahuyentándoles de que acaben de ver nuestro vídeo. Y a partir de este punto hay que pasar a la acción. No nos basta con quedarnos con esta estrategia de palabras clave de vídeos potenciales tan completa si no pasas a la acción. Por lo tanto, fíjate, por una parte que tengo esta columna extra que me muestra el número de caracteres que tiene cada título que tengo marcado como provisional. Es una función largo, es una función muy sencilla que lo que hace es sumarme todos aquellos caracteres que hay en esta celda. ¿Por qué lo hago? Porque a partir de 60 caracteres, Google te va a cortar el título. Y debemos tener en cuenta que los youtubers jugamos con una desventaja y es que nos agrega por defecto esto, Google, siempre que trae un vídeo de YouTube al buscador. Por lo que este título, que en verdad era de 47 caracteres, son 57. Así que te recomiendo que optimices tus títulos para no pasar de los 50 caracteres. Tengo algunos que se pasan, por lo que en el momento que vaya a hacer el vídeo buscaré una alternativa o si no queda más remedio lo dejaré largo, pero idealmente es mejor que no se sobrepase esta cantidad de caracteres, que al final son píxeles, hay caracteres que ocupan más de un píxel, porque así no cortaremos el título y ganaremos una mayor tasa de clics. Es más atractivo un título entero que no si está cortado.
Cuando ya tenemos esta distribución hecha, podemos pasarnos a un calendario, que tengo aquí uno a medias, donde marcar a qué lista pertenece. Si te has fijado, todas estas agrupaciones de palabras clave las tengo dentro de una lista. ¿Por qué? Porque voy a hacer de todos estos vídeos una lista de reproducción que sea para aquellos que realmente quieran sacarle el máximo provecho, en este caso, a conseguir seguidores en Twitter. Gente que quiera saber todos los trucos, desde 0 hasta 100. Yo voy a hacer vídeos de todo lo que crea que es interesante para alguien con la voluntad, el interés o la necesidad de conseguir más seguidores en Twitter. Y como no lo puedo hacer todo en un solo vídeo, lo distribuiré, pero lo juntaré en una misma lista para que pueda verlos todos del tirón y les sea como un tipo de tutorial o manual que seguir. Aquí en el calendario lo vuelvo a marcar. Siempre tengo que tener en cuenta los vídeos a qué tipo de lista van, sobre todo si no los hacéis seguidos y vais intercalando entre temáticas distintas. De nuevo, aquí está el título, el número de caracteres que tiene el título y 3 palabras clave que vayáis a atacar en ese título específicamente, con el target, que al final es la suma de esta audiencia objetivo que tenéis para google.es, para haceros una idea de cuáles son los que más fuerza pueden tener, porque al final esta estrategia lo que hace es poneros en el mapa, y una parte de ponerse en el mapa es eliminar uno a uno vuestros competidores. Una vez hayas puesto en práctica esta estrategia, tu canal va a empezar a crecer exponencialmente. Ahora bien, podría ser que no te interesara un canal de YouTube y que hayas visto que hay otras posibilidades con un blog escrito. Si tienes esa duda entre crear un blog o potenciar tu videoblog, te la resuelvo en el próximo vídeo. Te espero ahí.